Bueno, pues básicamente les voy a platicar acerca de cómo surgen las pirámides en el Antiguo Egipto, pero más que darles los datos y cuál es la más grande y cómo va a estar, eso ya lo vamos a discutir después, ¿no? Sobre todo que se entienda por qué surge esta necesidad de crear estos monumentos, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho iniciar siempre con esta porque, bueno, pues generalmente es el cliché que tenemos del Antiguo Egipto, ¿no? Siempre que pensamos en Egipto, efectivamente pensamos en pirámides, ¿no? Nos quedamos con la idea de que las pirámides están en el desierto, siempre aparece un camello, como lo vemos acá arriba, es la foto digamos, turística, pero bueno, pues esta en realidad no es la imagen que en realidad se tenía en Egipto, ¿no? Egipto no es una cultura que se haya desarrollado en el desierto, aunque parezca de esta manera, sino que era una celebración, lo podemos ver en cualquier libro de historia, agrícola y ganadera, ¿no? Entonces ahí empieza ya a ocurrir algo, ¿no? Como que la agricultura va a pasar en el desierto, ¿no? Entonces, algo está pasando ahí extraño, tenemos que ver, ¿no? También nos quedamos con la idea de que pues solamente había momias, ¿no? Extraños rituales con extraños dioses, con cabezas de animales, ¿no? Que claro, en efecto, si hay momias, es la momia de Ramsés II, y que bueno, que las pirámides eran grandes cámaras llenas de tesoros, como la que vemos aquí en un pectoral del rey Tutankamón, ¿no? Del reino nuevo, las pirámides son del reino antiguo, y nos quedamos con esta idea de que, bueno, pues solamente se la pasaban haciendo cosas de oro, grandes pirámides para la megalomanía de los faraones, ¿no? En realidad no es así. En realidad la idea de crear las pirámides es para mantener la cosmovisión que tenían los egipcios, ¿no? Y bueno, también los jeroglíficos, que también en el caso maya ya lo sabrán, por mucho tiempo no se adelantó su lectura porque se creía que solamente eran alegorías iconográficas, y pues bueno, en este caso me gustó mucho esta foto porque, bueno, pues parece que el ave, ¿no? Está tomando vida y va a salir de esto, ¿no? Es un accidente feliz, pero en realidad, como decía Bob Ross, ¿no? Un accidente feliz, pero en realidad, bueno, pues básicamente no, es un sistema de escritura fonético, es un sistema de escritura que nos da muchísima información. Entonces nos quedamos siempre con esta idea, con estos clichés del Antiguo Egipto, y justamente parte de mi objetivo hoy es quitar estas ideas preconcebidas que, bueno, pues todavía en la actualidad las tenemos, ¿no? En realidad hay que pensar Egipto, a diferencia de aquí de la bella Guatemala y lo que tenemos en Mesoamérica, va a haber un corte muy importante en su geografía. Es decir, vamos a tener la parte del desierto. El desierto que vamos a tener es inminente, que existe siempre ahí. Vamos a tener que el desierto se va a llamar Desheret, que significa la tierra roja, y Egipto, el nombre de Egipto en realidad nunca va a ser Egipto. Egipto se llamaba Kemet, que significa la tierra negra, ¿no? Entonces, muy interesante se va a tener esta dicotomía que va a ayudar justamente a la creación de esta cosmovisión, ¿no? A diferencia de nosotros, pues aquí salimos, vamos a ver selva por todos lados, digamos tierra fértil. En Egipto hay una línea, si se dan cuenta, esta la tomé hace relativamente poco, uno puede tener un pie en Kemet, en la tierra negra, y puede tener un pie en Desheret, en la tierra roja, ¿no? Kemet es la tierra del orden, la tierra de donde los dioses rigen, que el Desheret, el desierto, es la tierra del caos, ¿no? Donde la muerte siempre está circundante. Entonces, por eso las tumbas, las pirámides las hacían en este lugar. ¿Para qué? Para imponer el orden sobre el caos, y también, claro, donde se oculta el sol todos los días, es la entrada al inframundo, ¿no? Entonces, por eso es que están construidas en este lugar las pirámides, ¿no? Ahora vamos a ver, muy interesante, nada más rápido, no los voy a abrumar con toda la parte filológica. Bueno, pues vamos a ver que Egipto, como les comento, incluso el nombre que tenemos en la actualidad, pues es un artificio occidental, ¿no? Porque Egipto, como ya les dije, se llamaba Kemet, ¿no? Pero ¿qué ocurrió? Llegaron los griegos y pasó algo muy similar, como lo digo, cuando llegan los españoles a estas tierras y que le preguntan, por ejemplo, en México, ¿no? En la península de Yucatán, le dicen, oye, ¿en qué lugar estamos? ¿Cómo se llama este lugar? Y le contestan en maya, Yucatán, ¿no? Yucatán, que significa no te entiendo, y es el nombre que se le sigue dando todavía a la península, ¿no? Pues algo similar pasó en Egipto, ¿no? Le pregunta los griegos, ¿no? Oye, ¿en qué lugar estamos? Y claro, el egipcio nativo le dice, estamos en Hutkaptá,
¿Qué demonios es eso? Hut-Kaptah era el nombre del templo de Memphis, el nombre del dios de Ptah. Entonces, ¿qué ocurrió? De eso pasó a deformarse a Egyptaios, ¿no? Y después en latín a Egyptus, ¿no? Entonces, e incluso en la actualidad, Egipto no se llama Egipto. La gente piensa cuando uno va a Egipto, dicen, bueno, sí te dicen, ¿no? Los Habibis, welcome to Egypt, lo que sea. Pero Egipto en realidad se llama Masir, que significa tierra, lugar, ciudad, ¿no? Lugar donde existe la civilización. Entonces, fíjense, muy interesante, ¿no? Porque eso de entrada nos sirve para reflexionar que, bueno, pues es una concepción occidental artificiosa, ¿no? De cómo mencionamos a estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya con calma, si quieren, luego discutimos acerca de todas las meandros, digamos, filológicos de ahí, pero bueno, pues esto nos sirve también para entender que de un principio vemos las cosas con otros ojos, ¿no? En ese sentido, bueno, pues obviamente los egipcios querían seguir incluso para el más allá, querían ellos continuar viviendo en Egipto en los campos del Yanru. Ese es un fragmento del libro de los muertos. Entonces siempre vamos a ver que hay agua, campos cultivados, ¿no? Entonces eso era lo que realmente era la vida que ellos conocían en este mundo y que querían continuar en el que sigue, ¿no? En ese sentido, bueno, pues la repartición de cómo va a estar ordenado el cosmos, el universo para los egipcios, es, fíjense, muy similar a también otras culturas. También aquí en Mesoamérica tenemos obviamente el cielo, donde están todos los dioses celestes, sobre todo el sol, el dios Ra, la tierra, Kemet, donde vivimos nosotros, y lo más interesante es el río Nilo, que es de donde viene la vida, que se van a ser las aguas del Nun, las aguas primordiales que nos van a dar vida, ¿no? En ese sentido, bueno, vamos a tener que Ra, el dios del sol, ya se nos empieza a complicar las cosas, ¿no? No solamente es un solo dios, sino puede ser 3 dioses en uno solo, ¿no? Entonces tiene 3 advocaciones principales, que vamos a tener a Jefri Ra con cabeza de escarabajo, Ra Jorachti con cabeza de halcón en el cenit, y Atum Ra, en el sol todos los días muere y entra al inframundo para regenerarse, ¿no? Entonces, bien interesante porque, bueno, se parece a algunas concepciones que nosotros tenemos ahora, ¿no? Un dios y 3 dioses al mismo tiempo, ¿no? Es una trinidad, ¿no? Y así se maneja, obviamente, en toda la cultura egipcia, ¿no? En ese sentido, bueno, pues vamos a ver, muy interesante, la creación es continua, continuamente se está recreando el cosmos y, por ejemplo, los cosmogramas que vamos a ver nosotros en los egipcios son de este estilo. Vemos, por ejemplo, al dios Gef, el dios de la tierra. Vean cómo no ha cambiado nada. Los hombres están ahí tirados viendo el fútbol, las mujeres son las que están trabajando, ¿no? La diosa del cielo, que es Nut, ¿no? Es justamente la bóveda celeste donde están ocurriendo las cosas. Y miren ahora, ya los pueden reconocer. Es Ra Jorachti, con cabeza de halcón, es el sol, Jefri Ra, ¿no? Entonces, este es todo el ciclo del sol que continuamente está haciendo que se regeneren las cosas. Entonces me va a decir, oye, pero me ibas a hablar de pirámides, ¿por qué me estás hablando de dioses? Bueno, pues porque todo está relacionado, evidentemente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En la cosmovisión egipcia, todo va a surgir, como les comento, de las aguas del Nun. Es el río Nilo, pero no solamente es el río Nilo como la personificación, está personificado, sino que el Nun son las aguas que están en el inframundo, las aguas ocultas que permiten que se cree todo nuevamente las cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, para Egipto era muy importante el desbordamiento anual del Nilo, ¿no? Como ya lo vimos, es lo que va a depositar el Kemet, la tierra negra, ¿no? La tierra negra, que es la que va a permitir, obviamente, la riqueza de Egipto. La riqueza de Egipto no era el oro, el lapislázuli, las joyas, era la producción agrícola. No fue realmente el granero del viejo mundo. Si no, Egipto no hubiera sido parte del Imperio Romano, pues Roma no hubiera conquistado el mundo conocido que digamos que tenía en esta cosa, ¿no? Entonces, bueno, básicamente es las aguas del Nun, que se van a estar representadas ahí, aguas fértiles, aguas llenas de vida, ¿no? Y en ese sentido va a ocurrir una cosa muy interesante que obviamente ocurre todos los años. Egipto se va a inundar. No crean que es una inundación nada más de que se desborda el río y ya. Son cerca de 3-4 meses que en Egipto se convierte en un gran pantano, hagan de cuenta unas tierras bajas, ¿no? Son pantanos y pantanos que continúan. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Claro, el estado faraónico va a decir, en lugar de tener a la gente, a los agricultores, 3 meses sin hacer nada, podrían pensar en derrocarme, ¿no? Podrían pensar en que no soy el faraón, no soy el hijo del sol. Bueno, pues vamos a invitarlos a construir las pirámides. Entonces, primero se tiene las pirámides, no las construyeron los esclavos, no las construyeron evidentemente los extraterrestres, que está tan de moda
moda eso, ¿no? La construyeron justamente los propios egipcios, ¿no? Pero muy interesante porque va a ocurrir que, claro, se inunda las riberas del río Nilo, pero pues claro, en la orografía siempre va a ocurrir, por ejemplo, vean esto, ¿no? Alguna loma, algún montículo que sale, bueno, pues la mentalidad egipcia decía, bueno, claro, todo esto son las aguas del las aguas del Nun que están cubriendo y nos están trayendo la tierra fértil, pero ¿por qué hay una loma, hay un lugar que emerge, ¿no? Parece que emerge de estas aguas, ¿no? Emerge justamente del inframundo. Y en ese sentido, bueno, pues se va a considerar en la mitología egipcia que ocurrió eso en la época de la creación y lo van a llamar ellos la piedra Benben, ¿no? El montículo Benben. Van a decir, claro, en la época antes de que existiera el mundo, el dios Ra, el dios del sol, él tomó conciencia de él mismo y entonces justamente gracias a su palabra emergió este montículo primigenio y de ese montículo primigenio a su vez nació Ra y Ra empezó a crear todo el universo por medio de la palabra, de hecho dice del verbo, ¿no? Se parece también a algo que conocemos nosotros, ¿no? Entonces fíjense, muy interesante, ¿no? La piedra Benben, ¿no? Por eso la forma piramidal va a ser continua en la cultura egipcia, ¿no? En todos lados vamos a encontrar la pirámide, este es un piramidión, es decir, es el remate de una pirámide y no es una pirámide de un faraón, es un piramidión de un sacerdote, de un noble. Justamente aquí está él adorando todo lo que dice, aquí está adorando al dios Ra. Vean, aquí en este caso es el dios Osiris, el dios de la muerte, y se está transformando en el disco solar alado que emerge todos los días, ¿no? Entonces, conociendo eso, vamos a darnos nosotros que las grandes pirámides de Egipto, no nada más hay 3, sino que hay muchas más, en realidad representan eso, representan a la piedra Benben, representan justamente el montículo primigenio. Entonces, claro, son tumbas, ¿no? Pero, ¿cuál es el concepto, no? El faraón dentro de esta pirámide es Osiris. En vida fue el dios Horus, fue el que regía Egipto, y ahora se convierte en Osiris, y gracias a que está dentro de la piedra Benben, es que va a seguir manteniendo la fertilidad continua del río Nilo, ¿no? Pirámide en egipcio antiguo se lee Mer, ¿no? Ese es el nombre que se le daba a las pirámides, a las construcciones. Nada más les cuento rápido, el nombre pirámide es de igual manera se lo debemos a los griegos, porque pirámide viene de la palabra piramis, y los piramis eran unos panes que tenían los griegos en forma triangular, ¿no? Entonces imagínense ustedes, es decir, pues mira, es como un tamal, ¿no? O sea, imagínense a los griegos, mire, señor Alejandro Magno, esa cosa se parece a un piramis, a un pan, jajaja, y se quedó ese nombre, ¿no? Y que pues nada que ver con la verdadera cosmovisión que tenían los egipcios, ¿no? Entonces recuerden, es Mer en egipcio antiguo y representa a la piedra Benben, ¿no? En ese sentido, bueno, ya históricamente, claro, no es también que surja de la nada, ¿no? Va a haber muchos desarrollo arquitectónico. La primera, ya como tal pirámide, va a ser del faraón Djoser, ¿no? De la tercera dinastía, vean la fecha, bueno, es impresionante, ¿no? En el 2592 a.C. tenemos esta superposición de estructuras, ¿no? Ya existía, se llaman mastabas, existían estas tumbas en forma, básicamente era una casa, ¿no? Era la representación de la casa que había el faraón estado en vida en el palacio, o los nobles, y entonces, bueno, se le ocurre a Imhotep, ¿no? Muy famoso el arquitecto, nada que ver con el de la momia de las películas, ¿no? Imhotep, ¿no? Que él deba decir, pues entonces si lo que buscamos es que el faraón se convierta justamente en esta semilla que nos va a seguir dando la vida, entonces hacemos una superposición de mastabas y se crea esta forma piramidal, se crea esta montículo Benben, ¿no? Claro, las más famosas, que fíjense cómo siempre nos engañan nuestros ojos, siempre decimos, es que son solamente 3 pirámides de Egipto, y en cualquier foto vean, pues ahí vemos que hay más pirámides alrededor, ¿no? Hay más de 140 pirámides en Egipto, ¿no? Todas con este mismo concepto. Claro, las más famosas son las de Giza, porque son las más grandes, dinastía 4, que es justamente un momento de gran poder estatal, y bueno, vamos a tener las que van a manejar en este lugar, van a ser las de los 3 faraones principales, básicamente es la familia. Tenemos a el faraón Jufu, ¿no? Que es el constructor de la gran pirámide, es justamente la que ven acá atrás, el faraón Jafra, que es el hijo. Esta parece más alta, siempre en las fotos es la que roba cámara, porque todavía tiene también parte del recubrimiento, final, y como todas están en una meseta, es la meseta de Giza. La meseta de Giza, las fotos siempre nos engañan, en realidad es una meseta que domina todavía el Cairo, pero es una meseta que viene en declive, ¿no? Entonces
Entonces, básicamente la de Jafra está construida en una parte más arriba de la meseta, por eso se ve más grande, ¿no? La gente siempre me dice que la Gran Pirámide es la de en medio. No, digo, la Gran Pirámide en realidad es la de Jufu, que en las fotos parece un poquito más alta porque está un poco más lejos. Y después tenemos justamente la del faraón Menkaura, ¿no? Que es la más pequeña en este caso, ¿no? Que de pequeña no tiene nada, es bastante grande. Fíjense cómo antes en la escuela, a mí todavía me tocó en la primaria, nos enseñaban las maravillas, decían Keops, Kefren y Miserinos, ¿no? No sabíamos qué significaba, pero sabíamos por lo menos que existía esto, ¿no? Entonces, pero fíjense una cosa interesante, incluso las pirámides tienen nombre, ¿no? Entonces, cada pirámide tiene su nombre. La de Jufu se llama Ajet Jufu, que significa el horizonte de Jufu, es decir, el horizonte por donde él va a entrar hacia el inframundo y donde se va a transformar como Osiris todos los días, ¿no? La Gran Pirámide, en realidad se llama la Gran Pirámide de Jafra, es decir, la Jafra. Jafra es grande, su Gran Pirámide, ¿no? Y la de Menkaura se llama Necheri, que significa divino es, ¿no? Divino es Menkaura, divina es su pirámide, ¿no? Entonces, muy interesante porque también luego es muy común en esos programas de televisión que dicen, no, es que no sabemos nada de las pirámides porque no tienen inscripciones, ¿no? Claro que sí, lo que pasa es que no están a la vista tan fácil, ¿no? No tienen inscripciones en las cámaras, pero vamos, que todas estas inscripciones se han encontrado en las propias piedras que constituyen la pirámide, porque son grafitis de los propios constructores. Entonces, por ejemplo, había cuadrillas de constructores y se echaban competencias unos a otros, ¿no? Decía, yo voy a mover esta semana más piedras que el otro equipo, ¿no? Y déjenme comentarles, eso es muy interesante, porque se les pagaba, eran obreros calificados, se les pagaban su sueldo, y creen que les pagaban 7 litros de cerveza diario a los constructores de las pirámides. Entonces, andaban bien contentos construyendo pirámides, les daban obviamente carne, les daban legumbres, se pagaba en especie, y fíjense, para que vean qué modernos eran los antiguos, tenían seguro social, había médicos especializados, si alguien tenía algún percance o algo, se le atendía y se le hacía todo, ¿no? Entonces, para que vean, era una sociedad tal como la nuestra en ese sentido, ¿no? Bueno, entonces tenemos estos nombres de las pirámides, lo cual justamente nos demuestra que también son construcciones, dicen, la fe mueve montañas, pero más bien la fe construye montañas artificiales, ¿no? Y eso lo vemos en Egipto, lo vemos en Mesoamérica, se crean estas grandes montañas, estos grandes montículos, ¿para qué? Para traer lo más importante, la fertilidad, ¿no? Que los dioses vengan y que nos bendigan, obviamente, con las cosechas, que es lo más importante en siempre caso, ¿no? Incluso la Gran Pirámide, la de Jufu, conocemos el constructor, al arquitecto, es este arquitecto que se llama Gemeniu, fíjense, bien interesante, él sí se tomaba sus 7 litros de cerveza diario, se ve luego, ¿no? Es más naturalista, ¿no? No es tan arquetípico como los faraones que siempre los ven atléticos, jóvenes, ¿no? Pero cuando que digan, no, es que no sabemos nada de las pirámides, conocemos incluso al arquitecto que la diseñó, ¿no? Y se siguen descubriendo cosas todavía. En el 2013 se encontró estos fragmentos de papiro en el Wadi al-Harf, que es wadi es un lecho de río, ¿no? Que justamente menciona todo lo que se está transportando para las pirámides desde el Mar Rojo, ¿no? Ayer lo dije, fíjense, ¿no les recuerdo una tabla de Excel? Es literalmente la tabla de Excel de la antigüedad, ¿no? Nos está diciendo qué productos se están llevando y cuántas cantidades, ¿no? Entonces llevaban una contabilidad obviamente muy eficiente pues para tener todo esto, ¿no? Y bueno, claro, las pirámides, el proyecto de Jufu y de Gemeniu era crear todas, estamos acostumbrados ahora a verlas nada más en piedra, pero toda estaba recubierta con una capa de piedra caliza pulida y con un piramidión, justamente la piedra benben en la punta, dorada o de oro, que bueno, era obviamente como un faro, ¿no? Se veía por todo Giza, ¿no? Entonces, muy interesante porque, pues, claro, son monumentos que van a perdurar hasta la actualidad, pero su objetivo era recordar que los dioses, el faraón que estaba allá adentro, estaba ayudando a su pueblo incluso después de muerto. Ese era el concepto que se tenía para las pirámides egipcias, ¿no? Tenemos muchísimas evidencias también del trabajo que se hacía. Estas ya son del Reino Nuevo, pero fíjense, bien interesante, ¿no? Todas las herramientas, las azadas, los serruchos, ¿no? Aquí este es fuego, están aquí en un horno, digamos, creando cerámica, están golpeando con diferentes percutores. Entonces nos da muchísima información a los arqueólogos de cómo se trabajaban todos los objetos y obviamente tanto los ajuares como la propia construcción de la pirámide, ¿no? ¿Qué ocurrió? Bueno, pues es larguísima la historia de Egipto, son casi más de 3,000 años de historia. En el Reino Nuevo
nuevo, ya a la época de Tutankamón, de Ramsés II, bueno, se decidió ya no hacer pirámides como tal, pero el simbolismo continuaba, ¿no? Se eligió una montaña sagrada, la montaña tebana, que, oh sorpresa, tiene la misma forma piramidal. Entonces dijeron, claro, ahora ya tenemos una pirámide natural, los propios dioses pusieron esta forma, se conoce en la actualidad como el Al-Qurn, y está el Wadi el-Muluk, que es el Valle de los Reyes. Entonces justamente se excavaban todas las tumbas directamente en la ladera de la montaña, y era como estar dentro de una pirámide natural, pues obviamente con este mismo simbolismo de la piedra Benben, ¿no? Claro, ahora lo que se va a hacer es que se va a adosar esta pirámide, a esta montaña, todos los grandes templos funerarios. Tenemos aquí el Yeserú, el templo funerario de la reina faraón Hatshepsut, y entonces justamente la idea era entrar, dejar las ofrendas, y la tumba estaba del otro lado, y con eso, digamos, se perpetuaba el culto también a los ancestros. Esto es muy importante, siempre es el culto a los ancestros el que se mantiene, ¿no? Y bueno, pues obviamente las pirámides se mantuvieron en todos lados. Tenemos, fíjense, en el libro de los muertos, ¿no? Aquí es justamente la escena el final del libro de los muertos, y vean, aquí está la tumba, que son justamente con el piramideón. Entonces, no solamente los faraones se enterraban en pirámides, también las personas comunes y corrientes, los artesanos, los nobles, bueno, tan comunes y corrientes, también se construían sus pirámides, porque es este concepto, renacer por toda la eternidad, así como lo hace el sol todos los días, ¿no? Y ya nada más para concluir, bueno, pues fíjense qué interesante, les dejo estas palabras del arpista del faraón Intef I. Fíjense la fecha, 2067 a.C., vean qué bonito escribieron, ¿no? Dicen, nadie regresa de ahí para decirnos su suerte, para contar de qué carecen y apaciguar nuestro corazón hasta que nosotros lleguemos a ese lugar al que fueron. Haz pues del día una fiesta y no te canses de ella. Mira, nadie se lleva consigo sus bienes. Mira, nadie regresa una vez que se fue, ¿no? Entonces el carpe diem, aprovecha el día, ¿no? Vive intensamente, no se queden con la idea de que las sociedades antiguas se la pasaban orando y bien. No, eran humanos de carne y hueso como nosotros y disfrutaban la vida continuamente, ¿no? Entonces es muy bonito este pensamiento que nos deja, lo tenemos justamente inscrito en jeroglíficos en la tumba de Intef. Y ya nada más para terminar, bueno, pues los invito, les digo que es para hipnotizarlos, que lo tengan ahí. Y si quieren saber más de Egipto en América, ¿no? En México yo trabajo en el Museo Nacional de las Culturas, esa es justamente la fachada de mi museo, y pueden buscarnos en redes en la página Kemeten Anáhuac, es el proyecto que estamos, ya ahora saben, es Egipto en México, literalmente, y estamos continuamente compartiendo información. Por su atención, muchísimas gracias.